Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este webinar. Es una alegría contar con su participación y presencia y agradecemos a cada uno de ustedes por el tiempo dedicado. Buenas tardes a los que nos acompañan desde Argentina y Uruguay. Y buenos días a los que nos acompañan desde países como Colombia, Ecuador, Perú, México, entre otros, que hemos logrado convocar gracias a la regionalización que la empresa viene desplegando allá ya hace varios años. Bueno, ahí veo que se van sumando cada vez más. Veo muchas caras conocidas, por suerte, y vamos a dar un minuto más mientras que termino la presentación. Yo soy el arquitecto Marcelo Alejandro Portela, soy Key Account Manager en Merlin Data Quality. Me presento así porque si buscan en LinkedIn, claramente no soy el cantante brasileño. Nos acompañan de nuestro lado Sofía Lapuente, analista de ventas y marketing, Paula Capa, account manager, y la encargada del webinar de hoy, que en segundos se la presento. El objetivo, entonces, de este encuentro es participar con ustedes, algo de nuestra experiencia, compartir en calidad de nuestra experiencia en calidad de datos, quiero decir, y mostrarles sus beneficios. La sesión va a tener una duración de unos 30 minutos y luego abriremos un espacio de preguntas. Los invitamos a dejar sus consultas en el chat durante la presentación. Durante el webinar recibirán también algunas preguntas de nuestro lado que son muy importantes para nosotros y los animamos a responder. Al terminar, van a recibir la presentación y compartiremos la grabación que está saliendo en vivo por LinkedIn en este momento. Bueno, ya no esperamos más y les voy a presentar entonces a la oradora de hoy. Les presento a la licenciada Sabrina Lamazares. Sabrina es miembro del equipo de C-Level de la empresa, liderando el área comercial y marketing, y cuenta con mucha experiencia asesorando a algunos de nuestros principales clientes en la implementación de soluciones corporativas de calidad y enriquecimiento de datos. Sabrina, el webinar es tuyo. Adelante. Bueno, muchas gracias, Marce. Bienvenidos a todos. Gracias por compartir este tiempo y dedicarnos unos minutos para poder hablar de lo que nos incumbe, que es la calidad de los datos. En esta hora vamos a recorrer un poco los desafíos actuales de gestión de datos, por qué impactan directo en resultados y qué circunstancias nos acercan o nos alejan a la toma de decisiones basadas en datos. La idea de este espacio es poder bajar en concepto aquellas herramientas concretas que nos van a ayudar en el día a día cuando queremos implementar estas herramientas o estrategias. Y para entender dónde estamos en materia de gestión de datos, bueno, hagamos un repaso de cómo llegamos hasta acá. Hoy, actualmente, estamos viviendo una explosión sin precedente. Más del 90% de los datos se generaron en apenas los últimos 5 años. Y en los próximos 3 años se van a crear más datos que en las últimas 3 décadas anteriores. Nos sorprende, entonces, con estos datos, que muchas de las compañías que más crecieron desde el 2020 hasta ahora tengan los datos como activo central de su negocio. Se suele decir que los datos son el nuevo petróleo. La comparación funciona si entendemos que sin refinar, es decir, que sin calidad, ese recurso no sirve para ser explotado y que genere sus frutos. Ahora, ¿qué aceleró esa explosión? Tecnología, y mucha tecnología. La combinación de Internet de las cosas, la inteligencia artificial, el machine learning, multiplicó la generación de información y nos forzó a capturar, a procesar, a analizar volúmenes crecientes de datos. Y el desafío ya no es tener datos, sino hacerlos utilizables, confiables, accesibles y oportunos.
Ahora, con tanto dato dando vuelta, la pregunta que viene también es, ¿para qué los usamos? ¿Y cuánto confiamos en ellos, no? Bueno, según estudios de una empresa estadounidense que se dedica al rubro de calidad de datos, Precisely, dice que el 76% de las organizaciones declaran que decidir en base de datos es su principal objetivo. Pero por otro lado, el 67% de los ejecutivos no confía plenamente en los datos que usa para decidir. Es alarmante esto, ¿no? Sí. Más que nada porque si el dato no es confiable, la decisión que están tomando tampoco lo es. Y ahí aparece nuestra primer grieta. Queremos ser data driven, por un lado, pero no creemos en nuestros datos. ¿Cuál es el motivo de fondo de esta desconfianza, entonces? Bueno, la calidad es el gran cuello de botella y más de la mitad de las empresas, como se ve acá en pantalla, señala como su principal desafío y prioridad de inversión la calidad del dato. Además, el 77% califica su calidad como promedio o peor aún. Y tiene sentido. Mantener datos quizás actualizados, completos, válidos y consistentes no es una tarea trivial hoy en día. Sin normalización, sin validación y gobernanza, aparece la ineficiencia operacional, la improductividad, el fraude y sobre todo la pérdida de dinero que a veces es incalculable. Y a este escenario le podemos sumar una capa de complejidad aún mayor, la IA. Y cuando entra la IA, la exigencia sube. Solo el 12% de las organizaciones siente que sus datos tienen calidad y accesibilidad necesaria. Un 60% declara falta de skill en el equipo y recursos. Y un 62% marca la gobernanza como un principal obstáculo en este camino. Es decir, sin calidad y sin gobernanza, la IA es una promesa que no llega a la producción, con lo cual se termina convirtiendo en una ilusión para ser implementado por las empresas hoy en día. Pero la buena noticia es que hay un camino paso a paso, que es medir, es limpiar, es gobernar datos y convertirlos en recursos potables. En los próximos slides vamos a bajar estas métricas, estos quick wins o prácticas que pueden implementarse y que no llevan mucho tiempo de implementación. Ahora, ¿qué nos frena? La encuesta que estamos viendo en pantalla pone foco en 4 cuellos de botella. Lo que nos frena para implementarlo, principalmente, según lo que indican las empresas, son las herramientas inadecuadas. No cuentan con herramientas para automatizar la calidad de sus datos. Y si todo es manual, la calidad en una empresa a veces termina dependiendo del humor del Excel que estamos usando. Definiciones de formatos es otra. Inexistentes quizás los formatos, inconsistentes entre las distintas áreas, volúmenes enormes de datos o fuentes múltiples de recolección de información, o como vimos anteriormente, falta de skills en el equipo para poder implementarlo. La lista sigue como lo están viendo en pantalla y cada año aparecen nuevos frenos, pero la conclusión no alcanza con limpiar una vez. Necesitamos procesos, necesitamos tecnología que hagan que la calidad del dato sea continua, que sea permanente y no un one shot. Y si nos remontamos hace años atrás, el panorama no era muy distinto. Si miramos la encuesta que hicimos en Merlín en 2023 para Latinoamérica, los problemas que reportaban las organizaciones coinciden con el panorama global que estábamos viendo recién. Formatos inexistentes, inconsistentes, demasiadas fuentes. Es decir, nuestro equipo peleaba y sigue peleando con definiciones difusas, integraciones complejas, procesos manuales. El diagnóstico es consistente. No es un caso aislado, es un tema sistémico y que se repite en las empresas hoy en día. ¿Y qué pasa entonces puertas adentro con la cultura del dato? Bueno, cuando profundizamos en el por qué no se resuelve la mala calidad,
aparece un patrón. El 56% declara no contar con un equipo de expertos, como lo vimos anteriormente. La cultura dice somos data-driven, pero al bajar a las áreas operativas, las áreas no saben cómo operar, no tienen los roles, no tienen las prácticas, no hay lenguaje común entre ellos. Y ahí se explica parte de la brecha entre el éxito por la intención de hacer y los resultados que estamos obteniendo. Y no es casual que el tema haya escalado a la agenda ejecutiva como principal preocupación. Una encuesta muy reconocida a nivel mundial de BARC Monitor ubicó en segundo lugar este tema, el de la calidad del dato. Y traducido, sin analítica, sin guía, sin automatización, no se sostiene el poder avanzar con procesos de calidad dentro de las organizaciones. Por eso acá volvemos a hacernos otra pregunta más. Ahora, si sabemos el punto de dolor, sabemos dónde duele, ¿por qué cuesta tanto resolverlo? ¿No? Porque lo tenemos identificado y eso es el primer paso. Además de los problemas históricos, en 2025 crecen también dos frentes: el enriquecimiento de data, el data enrichment, y la analítica espacial. El data enrichment, que gana tracción interanual, y la localización inteligente se vuelven claves para las empresas también que quieren crecer rápidamente. Acá nos dice que el 67% de las empresas ya usa geolocalización para procesos críticos, para quizás validar direcciones, optimizar entregas, prevenir fraude. Y el mensaje es claro: cuanto más contexto tengo, mejores decisiones vamos a estar tomando, siempre que la calidad acompañe en estos puntos. Entonces, ¿cómo convertimos esos datos en petróleo para que mueva la operación y haga que realmente el negocio gane dinero con los datos? Esa es nuestra pregunta: ¿cómo los convertimos? Y la respuesta es fácil: cuidando su calidad. Sin normalizarlos, sin validarlos y sin gobernanza en ellos, todo lo demás es ruido. Con la calidad, cada iniciativa de datos se acelera, se vuelve más rentable. Pero bajemos esto ya a ejemplos un poco más concretos, ¿no? ¿Les suena quizás alguno de estos problemas familiar dentro de la operación que manejan? Devoluciones por domicilios incorrectos, se cobran igual, se entreguen o no, fraude o reclamos por identidad robada en los onboarding, ineficiencia por datos de clientes incompletos, oportunidades perdidas por falta de información del cliente y no puedo hacer upselling o cross-selling. El común denominador de todas estas problemáticas no es solo la mala calidad, sino que todas ellas me llevan a perder dinero y a hacer menos rentable el negocio. Cada error, imagínense a su vez que se multiplica por miles de registros dentro de el Data Warehouse. ¿Y qué ganamos cuando la calidad ahora sí está prolija? Porque este es el lado negativo, pero cuando nos encaminamos sobre lo bueno, ¿qué ganamos? Bueno, con datos precisos y actuales y validados y consistentes, pasa lo bueno. Mejor toma de decisiones, menos riesgo, menos sesgo, eficiencia operativa, más productividad, tenemos menos retrabajos, menos fallos, satisfacción del cliente, contactabilidad, personalización, las segmentaciones funcionan bien, cumplimiento normativo, evitamos multas y exposición legal, inteligencia de negocio, analytics e insight que sí explican la realidad. Y en resumen, la calidad del dato acorta los ciclos, baja los costos y mejora los ingresos. Ahora bien, sabiendo esto, ¿qué están haciendo las empresas para sostenerlo en el tiempo, no? Bueno, en nuestra encuesta también mapeamos los KPI que se usan para monitorear la calidad. La foto muestra adopción parcial de estos indicadores de monitoreo. Todavía fíjense que hay espacio para seguir estandarizando la unicidad de los datos, la validez, la completitud, indicadores que van midiendo las empresas, pero no todas lo llevan a cabo. La precisión de los datos y la consistencia.
Son indicadores potables que nos van a permitir definir luego estrategias de prioridad, de ROI y de accountability. ¿Y qué plan tienen las organizaciones de acá en adelante al respecto de estos puntos? Bueno, las encuestas siguen. Está bueno mirar qué opina el mercado sobre el resto y compararnos. Y las encuestas marcan una intención clara. En primera instancia, lo que van a hacer es tratar de poner la calidad del dato en agenda ejecutiva, que la alta dirección tome esto como un tema prioritario e importante para después bajarlo al resto de la organización. Incorporar nuevas herramientas, incluso cloud, para mejorar y acelerar los procesos. Validar en tiempo real, en los puntos críticos, como por ejemplo en un onboarding. La dirección es correcta, control desde el origen, limpieza del histórico y el monitoreo continuo de su operación. Y si está en agenda, y ya sabemos qué hacer, como lo vimos recién, ¿por qué sigue siendo difícil? Nos seguimos preguntando, ¿no? Y debatiendo esta situación. Y porque la realidad en realidad compite con el día a día. Requiere tiempo, requiere foco, requiere skill y sponsorship sobre todo. Un punto muy importante dentro de estos ítems. Y cuando el negocio corre, quizás lo urgente pisa lo importante, ¿no? Nos suele pasar. Resolverlo implica diseño organizacional y tecnologías al servicio de un proceso continuo. ¿Y cuáles son las 3 razones raíz que encontramos o que más vemos cuando conversamos con empresas que están con esta problemática? En más de 30 años de trabajo identificamos que los problemas vienen por tiempo y esfuerzo, a mayor volumen y fuentes de recolección, más dedicación hay que ponerle. Desconocimiento del poder del dato. La cultura de la empresa se declara data-driven, pero la operativa no tiene ni idea de qué se trata ni cómo aplicarlo. Y lo más importante, uno de los denominadores comunes es el no es core. Se lo ve como algo accesorio, no es propio del negocio que está operando el rubro de la compañía. Pero bueno, vayamos a lo práctico quizás. ¿Qué hacer para monitorizar los datos? Perdón, se fue la presentación, ¿no? Ahí estamos. Un minuto. Problemas técnicos que pueden pasar. Ahí está. Para monetizar los datos necesitamos 3 capas, como lo vemos acá en pantalla. Primero, definir una estrategia con el objetivo de elevar la calidad del dato como problema core del negocio. Segundo, definir los objetivos, qué compromisos, cómo vamos a concientizar transversalmente la compañía, definir métricas de seguimiento y demás. Y por último, definir la táctica, una herramienta de data cleansing que ponga controles en la carga, como por ejemplo en el onboarding o en los procesos por lote para limpiar el histórico. Y un socio estratégico de tecnología que implique herramientas de automatización, de implementación ágil, rápida, probada y que pueda ser medidos sus resultados. Pero bueno, hablemos un poco más ya de soluciones, ¿no? Con este marco pasamos a ver cómo quizás Merlin nos puede ayudar a que la táctica se vuelva algo más superfluo y más ágil al momento de implementarlo. Merlin ha orientado en todos sus años a dedicarle esfuerzo a 4 funcionalidades que entiende mínimas y necesarias de implementar para que toda estrategia de calidad de datos termine siendo exitosa. La primera de ellas es la normalización. Este proceso implica lo que es la limpieza, la estandarización, la corrección de los datos para aumentar su valor en el negocio. Nos pasó que a menudo encontramos quizás en nuestros datos palabras escritas de distintas maneras, con errores ortográficos, de tipeo o con formatos inconsistentes. Por lo tanto, el primer paso que hay que hacer es trabajar con los datos que ya tenemos y mejorarlos. Después viene el proceso de la validación. Hay datos que son susceptibles a ser validados, es decir, que podemos verificar su existencia,
como tal, como por ejemplo un documento. Podemos contrastarlo contra una fuente de contraste oficial y verificar que el número existe, que corresponde a una persona, que es la persona que dice ser y que aporte mayor información. El proceso de enriquecimiento, que es el proceso que ayuda a obtener data nueva. Este enriquecimiento puede ser completar datos de variables que ya tengo, como coordenadas geográficas de un domicilio que tengo, o suplantar data deprecada en nuestro data warehouse. Y cuando ya tengo normalizado, validado y enriquecido la data, el último paso es la deduplicación. Este último paso es el que permite identificar aquellos registros que están duplicados en la base y que no siempre tienen la misma cantidad de información. Merlín puede identificar estos duplicados utilizando lo que llamamos técnicas de parecidos en la base de datos. Ahora bien, entremos en la solución más concreta aún, ¿no? Podemos normalizar, validar, enriquecer y duplicar, pero ¿qué tipo de datos? Bueno, se focaliza la herramienta en los módulos de domicilios. Los domicilios se normalizan, se georreferencian, se validan, se enriquecen con datos faltantes. Es una de las funcionalidades más antiguas que tiene Merlín, con lo cual cuenta con múltiples servicios satelitales que fueron creciendo a medida que los clientes fueron pidiendo desarrollos customizados para saciar problemas propios de la operación. El módulo de personas, en donde validamos mucha información de identidad, no solo de datos físicos que puede venir dentro de un documento, que puede ser un DNI, un quit, un quill, un CURP, un RFC, un RUT, dependiendo del país, sino también datos biométricos de la persona, en donde se conjuga la validación de datos con la biometría facial de la persona, apuntando a bajar el riesgo de fraude digital que en el último tiempo ha tomado mucho terreno. O los módulos de información de contactabilidad, como emails y teléfonos, información útil para poder llegar a la última milla y terminar haciendo ventas de upselling, cross-selling u operando la cartera en temas de cobranza. Entonces, cuando vemos estas soluciones decimos, ¿cuál es el secreto que Merlín puede aportar para mejorar esta calidad de los datos? Bueno, a través de todos estos años adquirimos la experiencia y el conocimiento de saber leer estos datos y entender sus problemas, ¿no? Como así también los usos y costumbres de las personas para dar sus datos al momento de un alta. Toda esa experiencia fue volcada en Merlín a través de distintos algoritmos de resolución que permiten mejorar esa comprensión de lo que informamos, aunque no esté escrito de la mejor manera o de la forma correcta. Entonces, ahí vemos que estos casos quizás se solucionaron porque los algoritmos de resolución, tales como distancia de edición, distancia de caracteres en el teclado, ponderación del peso de una palabra, diccionario, abreviatura, sinónimos, entraron en juego. Y gracias a estos algoritmos, Merlín puede comprender mejor la resolución y lo que es la lectura de esos datos, de una manera automática, ¿no? Ahora, otra de las variables importantes, que es sumamente importante cuando eligen un socio estratégico tecnológico de calidad, es que aporte integración. Y esta es una diferenciación de Merlín, el poder de su integración contra cualquier sistema transaccional, llámese una app mobile, un e-commerce, un RP, un CRM, un home banking o un data warehouse. La posibilidad de integrar APIs de servicios online o bien APIs de servicio batch han permitido a nuestros clientes poner controles en la carga de los datos en cualquier lugar donde se produce una alta, baja o modificación del mismo. Y esta versatilidad de integración permitió que, si se llevan a cabo procesos de limpiezas en bases históricas y se apunta a generar una base única de clientes, cualquier ingreso del dato es controlado al momento del alta. Pero otro tema importante es también que el socio estratégico que se elige para el proceso de calidad tenga modalidades de consumo amplias. Como lo vimos anteriormente, que cuente con APIs de servicios para poner controles en la carga en los onboarding.
que me permita llevar a cabo procesos por lote, no solo por áreas de sistemas o de IT con procesos automáticos integrados, sino que también me permita llevar a cabo procesos por lote manual y que lo pueda operar un área de marketing, de ventas o incluso un área de cobranzas. Que también me permita desarrollar fronts a medida, como es el Merlin Portlet, que me permite desarrollar un formulario de carga y por detrás pegar todas las APIs de servicio que el flujo del negocio esté requiriendo. Y como no tengo equipos de desarrollo propio, bueno, le pido al proveedor tercerizado que nos ayude en esta gestión. Merlin lo proporciona. Y también el acceso a consultas unitarias para probar casuísticas sin necesidad de llamar una API con un entorno amigable, o la visualización de los mapas que son muy útiles al correr procesos por lote de domicilios y ver una nube de puntos o identificar un POIS normalizado. Ahora bien, todo esto desde la teoría, si bien lo bajamos un poquito más a conceptos más prácticos, me gustaría quizás hacerles llegar a través de un caso de éxito de uno de nuestros clientes. DirecTV es un cliente regional que nos pidió una solución para distintos países de Latinoamérica y que contemplaba un poco todo este juego de soluciones que estuvimos viendo hasta acá. El desafío que nos presentó cuando nos contrató fue: necesitamos validar disponibilidad. Para poder validar de manera online, sin ningún tipo de cruce de base de datos, la disponibilidad del servicio de DirecTV en el domicilio de venta del cliente. Y también reducir los tiempos de instalación mediante la consecución de un domicilio exacto, que esté preciso, que sea confiable, para evitar que se envíen cuadrillas o equipos de instalación y que en la primera visita puedan realmente ubicarlo e instalarlo efectivamente. Entonces, ¿qué se llevó a cabo? Como solución se desarrolló un portlet, se creó un front de carga que permitía integrar múltiples APIs de servicios, normalización de domicilios, búsqueda predictiva, geocodificación inversa, respetando obviamente el flujo del negocio solicitado por el cliente. Se integró capas temáticas, se crearon esos polígonos geográficos que mostraban la disponibilidad del servicio de manera tal que al tomar ese domicilio, geocodificarlo y ubicarlo en un mapa, se visualizaba al prender la capa si el domicilio caía o no dentro de una zona de disponibilidad. Y la integración online. Se integró este portlet contra el CRM de DirecTV en la operación de call center de 6 países, de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Perú, de Colombia y de Ecuador. ¿Cuál fue el resultado? Primero, reducir los costos. Este es un denominador común que van a encontrar cuando implementan la solución de Merlin en cualquiera de sus instancias. Segundo, factibilidad correcta de la venta, es decir, se podía vender sin error y sin hacerle perder tiempo al cliente. En el momento se le informaba sí o no. Y la eficiencia en la ubicación del domicilio y obviamente los costos asociados a la instalación, porque se enviaba solamente cuando había servicio y al lugar preciso y correcto. Entonces, a continuación, a modo de caso práctico, le vamos a mostrar cómo sería la solución con el entorno real del cliente para que vean cómo todos estos servicios están integrados contra Merlin y el CRM. Vamos a llevar a cabo un proceso de búsqueda de dirección de domicilios a través del portlet de Merlin Colombia. Como primer paso, incorporamos el dato de calle, numeración y algo del scope postal. El primer servicio invocado es la búsqueda predictiva, la cual nos ofrece un listado de opciones que tienen cierto match de cercanía con el domicilio original ingresado. Al seleccionar una de estas opciones, vemos cómo se lleva a cabo el proceso de normalización, validación y enriquecimiento del domicilio en forma online. Se ubica el mismo en un mapa, con su coordenada geográfica y se parsean y estandarizan los campos del domicilio. Se enriquecen el departamento, el barrio y código postal, y se valida la ciudad que habíamos aportado originalmente. Se parsea la calle y numeración,
donde se puede observar que la vialidad calle se encuentra abreviada con la sigla CI. Este flujo de trabajo es totalmente customizable de acuerdo a las necesidades de onboarding de cada negocio. Se pueden incorporar campos adicionales como, por ejemplo, torre, interior y apartamento. También se enriquece el dato del estrato social, es decir, el nivel socioeconómico del lugar donde se ubica ese domicilio. Se aporta la latitud y la longitud, como así también se le da la posibilidad de un campo de observaciones para incorporar información adicional relacionada a la identificación in situ del domicilio. En el módulo inferior, se observan todos los datos relacionados a la capa temática del negocio sobre disponibilidad de cobertura de servicio de Internet. Si prendemos la capa de cobertura, se observa claramente que el domicilio entra dentro del área de cobertura, de manera tal que el operador puede seguir con su gestión de venta. Esta información también se encuentra plasmada en los campos de venta, capacidad del servicio y cupos disponibles. El agente de venta también visualiza el tipo de tecnología disponible en la zona, como así también los planes que podrá ofrecerle. También podríamos iniciar el proceso, seleccionando un punto en el mapa. Con esta operación, estamos utilizando un nuevo servicio, denominado geocodificación inversa. Merlin devuelve toda la información que hay por detrás de esas coordenadas, calle, numeración y el resto del scope postal, permitiendo luego seguir con el flujo de trabajo de la misma manera que el caso anterior. Como se observa en el mapa, el domicilio elegido no tiene cobertura, con lo cual el proceso de venta será bloqueado por el portlet de Merlin. También Merlin tiene la posibilidad de generar bloqueos cuando el domicilio que se está ingresando no cumple con las especificaciones deseadas para poder ser ubicado en un mapa. En el ejemplo observamos que al ingresar solo la ciudad Bogotá, se despliega un pop-up con el bloque, solicitando confirmación con el cliente del domicilio para poder ubicarlo correctamente en el mapa. Bueno, perfecto. Espero que se haya podido escuchar bien. Sí, perfecto. Bueno, hasta acá llegamos con esta información de la primer webinar. No sé si en el interín hubo algunas preguntas, Sofi, del público, algunas dudas o algo que necesiten aclarar. Gracias, Sabri. Sí, paso a hacerte algunas preguntas que fueron desarrollando. La primera es, en proyectos reales, ¿cuándo conviene validar API en tiempo real y cuándo optar por procesos por lote? Bueno, es una buena pregunta y es una duda habitual de las empresas que quieren incursionar en este tema. La API en tiempo real es imprescindible en el punto de entrada del dato, es decir, quizás en un onboarding, en un formulario web o en un e-commerce, por ejemplo. ¿Para qué? Para evitar que la información errónea ingrese al sistema y para optimizar la experiencia del usuario, que el UX sea lo más adecuado, que agilice también los tiempos de carga. En cambio, el proceso por lote es ideal para la depuración y el enriquecimiento masivo de bases de datos ya existentes. Quizás cuando tenemos que enfrentar desafíos de migración de sistemas, que pasamos de un sistema a otro, bueno, normalizamos y depuramos de manera batch. O para actualizaciones periódicas, que no requieren inmediatez absoluta, pero sí una eficiencia y escalabilidad. Buenísimo. Otra pregunta. Desde su experiencia con clientes, ¿qué soluciones son imprescindibles para mejorar la calidad en el ingreso de datos? Bien, bien. Bueno, esto va a depender mucho de la necesidad de uso y del caso que se esté enfrentando. Por lo general, nosotros tenemos una asesoría antes de iniciar la implementación de cualquier servicio y lo que hacemos es juntarnos con el cliente y entender la solución. Pero a nivel general, las soluciones imprescindibles por lo general son la búsqueda predictiva de domicilios para guiar al usuario en los onboarding, en la carga y agilizarlo, combinado con la normalización y la estandarización del domicilio para corregir y validar, junto con la validación de identidad y la parte biométrica para verificar realmente a las personas. Este es el conjunto mínimo que las empresas suelen adoptar como iniciativas y después se va desprendiendo otras necesidades. Pero esto asegura la precisión y la veracidad desde el primer contacto. Una pregunta más que surgió es, ¿cuál es el rango de inversión para una solución cloud de Data Quality según volumen y funcionalidades? Ok, bueno.
Bueno, es variado también este tema, ¿no? El rango de inversión para una solución cloud es altamente variable y escalable también. El setup o la puesta en marcha suele ser mínima o nula, serán los recursos que ustedes pongan dedicados a esto, porque no tiene demasiados costos de implementación por ser una solución SaaS. El costo mensual o anualizado va a depender directamente del volumen de consumo, que se va a traducir en créditos. Y va a depender también de las funcionalidades específicas que vayan a adoptar, como vimos al inicio, si utilizan búsqueda predictiva, normalización, enriquecimiento. Pero lo bueno es que se puede armar paquetizaciones a la medida e ir evolucionando con el tiempo, salir con soluciones o licencias más chicas que permitan hacer una implementación, que permitan demostrar resultados a la compañía para que después con mayor confianza se vaya escalando a más áreas o a más aplicaciones o a más procesos por lotes que ustedes vayan definiendo. Perfecto. Bueno, más o menos por ahí, así tampoco extendemos mucho más en el tiempo. Les vamos a estar enviando en este momento, estamos activando una pequeña pregunta para que nos califiquen también. Y bueno, por supuesto acá en el chat vamos a dejar nuestros canales de atención para que puedan hacernos más preguntas o si tienen algún interés en particular. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Sofi, Marce, Paula, por acompañarnos. Y nada, esta va a ser la iniciativa de varias webinars, con lo cual también sería interesante que propongan ustedes temas de interés o dudas que tengan para ir generando material a futuro, porque la idea es que les sirva a ustedes y que aporte valor. Así que nada, muchas gracias al equipo y a todos los que participaron, que, bueno, nos sorprendió la convocatoria que tuvimos, así que nos damos cuenta que es un tema de interés.